16-0, la mayor goleada de la historia mundialista, y el partido que cambió los criterios de acceso al Mundial. 16-0. Un jugador anotó 13 goles en el mismo partido. No es el marcador de un videojuego con la dificultad en 0. No es el resultado de un torneo infantil entre categorías muy dispares. Es el marcador de un partido oficial de clasificación para el Mundial de Corea y Japón 2002, registrado por la FIFA, homologado en los libros de récords, y reconocido hasta hoy como el mayor resultado en la historia del fútbol internacional. Y ese partido, que podría haber sido olvidado como una anomalía estadística en los registros de las clasificaciones mundialistas, terminó siendo una de las razones documentadas por las que el fútbol reevaluó completamente quién debe jugar los mundiales y en qué condiciones. El 16-0 no es solo un marcador extremo. Es el número que forzó una conversación que el fútbol no quería tener sobre sus propias contradicciones. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde un número real, verificado y documentado abre la historia de un evento que transformó su época. Hoy la cifra es 16-0. Y la historia que ese marcador esconde va mucho más allá de una noche del 11 de abril de 2001, en un estadio de Coffs Harbour, Australia. Vamos a ver exactamente qué ocurrió en ese partido. ¿Quiénes estaban en el campo? Lo que los documentos de la FIFA revelaron sobre las condiciones de Samoa Americana esa noche. Y cómo ese resultado fue usado décadas después como argumento central en la discusión que llevó a la expansión del Mundial a 48 equipos para 2026. Quédate hasta el final porque el detalle sobre el guardameta de Samoa Americana que encajó los 16 goles es la revelación que más cambia la perspectiva sobre lo que ese partido realmente era, y sobre cuán profunda era la desigualdad que ese marcador exponía. Para entender el peso del 16-0 necesitas entender quiénes estaban en ese campo esa noche. Dos mundos en el mismo campo. El 11 de abril de 2001 Australia y Samoa Americana se enfrentaban en el estadio de Coffs Harbour, en el marco de la fase de clasificación de la Confederación de Oceanía para el Mundial de 2002. Australia en ese momento era una de las selecciones más fuertes de la región oceánica. Su equipo incluía jugadores profesionales que militaban en ligas de Australia y Nueva Zelanda. El partido era una formalidad en su camino hacia la clasificación, y la selección australiana lo sabía. Samoa Americana era una historia completamente diferente. El territorio insular del Pacífico Sur, con una población de aproximadamente 55.000 personas, tenía una federación de fútbol afiliada a la FIFA pero con recursos mínimos para desarrollar el deporte de forma profesional. Los jugadores que viajaron a Coffs Harbour para ese partido no eran profesionales. Eran aficionados que jugaban al fútbol en sus ratos libres. Y ahora llegamos a la revelación que más cambia la perspectiva sobre ese marcador. Los documentos de la FIFA posteriores al partido revelaron que el guardameta de Samoa Americana, Neki Salapu, que encajó los 16 goles, tenía 17 años en ese momento, y era el arquero titular de su selección por una razón que es difícil de escuchar sin que cambie completamente tu visión del partido. Era el único jugador de su país que tenía guantes. No el mejor arquero de Samoa Americana. El único con guantes. Y en la investigación posterior que la FIFA realizó sobre el partido se documentó que varios jugadores de Samoa Americana habían recibido sus camisetas el mismo día del partido porque la selección no disponía de un equipamiento permanente. El 16-0 no fue el resultado de un equipo débil perdiendo contra uno fuerte. Fue el resultado de un equipo semiprofesional jugando contra aficionados que habían recibido sus camisetas esa mañana. Lo que ocurrió en el partido. Archie Thompson, delantero australiano, anotó en el minuto 11 el primero de sus goles. En la siguiente hora y 50 minutos anotó 12 más. 13 goles en un solo partido de fútbol internacional oficial. Un récord que sigue en pie más de 2 décadas después porque es estadísticamente improbable que alguna vez vuelva a ocurrir en condiciones similares. El marcador fue creciendo con una regularidad que en cualquier otro contexto habría sido impresionante, pero que en ese contexto era simplemente el reflejo de la diferencia abismal entre los dos conjuntos. 4 en el primer tiempo. 12 más en el segundo. El portero Neki Salapu, el chico de 17 años con guantes prestados, encajó todos los goles. Años después, en entrevistas concedidas cuando el caso fue revisado en el contexto de la expansión del Mundial, Salapu describió esa noche como la más difícil de su vida, y la que lo motivó a trabajar durante los siguientes años para construir el fútbol de su país desde dentro. En 2014 Samoa Americana logró su primera victoria internacional oficial. En 2022 clasificó por primera vez a una Copa del Mundo of Nations Cup.
El portero que encajó 16 goles en 2001 se convirtió en parte del sistema que construyó esa generación. Lo que el 16-0 cambió en el fútbol. El partido no fue olvidado. Fue analizado. Y el análisis que la FIFA y los organismos de desarrollo del fútbol hicieron de ese resultado en los años siguientes produjo consecuencias que siguen vigentes. En 2016 la FIFA presentó formalmente el programa FIFA Forward, un sistema de distribución de recursos económicos a las asociaciones con menores recursos para el desarrollo del fútbol en países y territorios donde el deporte no tenía infraestructura básica. Samoa Americana y casos similares al de ese partido de 2001 fueron citados explícitamente en los documentos de justificación del programa. Y en la discusión sobre la expansión del Mundial de 32 a 48 equipos para 2026, uno de los argumentos centrales de los detractores fue que la ampliación produciría más partidos con diferencias abismales entre selecciones. El 16-0 fue el ejemplo más citado del problema que la expansión podría amplificar. La FIFA respondió a ese argumento precisamente con el programa FIFA Forward. La expansión vendría acompañada de inversión en desarrollo que haría que las selecciones que accedieran al Mundial en 2026 tuvieran un nivel mínimo de preparación que Samoa Americana no tenía en 2001. El partido más extremo de la historia mundialista no fue solo una anomalía. Fue el espejo que mostró al fútbol mundial cuán profunda era la desigualdad entre sus miembros y cuánto costaba ignorarla. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los números más extremos de la historia no son accidentes. Son síntomas. Y los síntomas que nadie quiere ver son exactamente los que producen los cambios más duraderos. Un 16-0. Un chico de 17 años con guantes prestados. Y una conversación sobre el fútbol mundial que todavía no ha terminado. La pregunta que más vale la pena sostener después de este video es esta. Si ese partido no hubiera ocurrido o si hubiera sido olvidado como una estadística curiosa, ¿cuánto más habría tardado el fútbol mundial en enfrentar la conversación sobre la desigualdad entre sus miembros que ese marcador hizo imposible de ignorar? Y si quieres continuar explorando las cifras que cambiaron la historia del fútbol y del deporte mundial, el próximo video analiza el 7-1, el marcador de la semifinal del Mundial de Brasil 2014 entre Alemania y Brasil, y por qué ese partido tiene un significado que va mucho más allá del campo de fútbol. Nos vemos en el próximo video. Porque los marcadores más extremos de la historia no son solo números. Son el momento en que una realidad que todos veían pero nadie quería nombrar se hace imposible de ignorar.